¿Cómo una persona puede ser salva? Hay algunas personas de nosotros que pecamos más que otros. Hay algunos pecados que pueden ser imperdonables. ¿Cómo Dios puede justificar al hombre? Preguntas como estas nos hacen pensar a nosotros, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos, aquellos que hemos pecado, poder entrar en la presencia de Dios después de que muramos? Que no tengamos que ir al infierno, a esa condenación eterna que a causa de nuestros pecados se está esperando por nuestra injusticia. Como vamos a aprender en el pasaje de hoy día, había una mujer que era ramera, que fue mentirosa, pero por la fe en la misericordia y la gracia de Dios fue salva. Esta es la historia que vamos a aprender hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. Para poder comprender antes de nada esta lección, tenemos que entender algo que es muy cierto. La Biblia nos dice que todos los hombres, indistintamente en donde estemos, en donde hayamos nacido, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos condena, nuestro pecado nos ha separado de Dios y nuestro pecado tiene que ser juzgado. Y es ahí donde la condenación es el castigo a ese juicio que todos tenemos que enfrentar por nuestra maldad. Pero en su misericordia Dios ha establecido un medio, y el único medio para que todos nosotros podamos ser salvos, y esto es la fe. En el pasaje que estamos estudiando hoy día, nos encontramos con una mujer, Rahab, quien había sido ramera, quien había mentido a los enviados del rey de Jericó, quienes les había engañado diciéndole de que los espías que habían venido de parte de Israel no estaban con ella, que ya se habían ido, lo cual era mentira. Vemos aquí en una mujer unas características que todos nosotros tenemos: el pecado. Todos nos caracterizamos por pecar. ¿Pero qué es lo que hizo la diferencia en esta mujer? En el capítulo 2 de Josué leemos de que ella había visto el poder y el juicio de Dios venir sobre toda la nación de Jericó. Ella sabía muy bien de que así como Dios había destruido a los otros reyes que estaban al otro lado del Jordán, Él podía destruir a su pueblo también. Y ahí es donde buscó e imploró la misericordia y la gracia de Dios. Ella sabía de que Dios tenía el poder de destruir todo lo que estaba al frente por juicio, pero entendía también de que podía ser un Dios misericordioso. Y en esa fe, que aunque fue intrépida porque le llevó a tomar acciones de valor, esa fe sobre todo se basaba en que entendía de que había un Dios frente a ella, al cual ella podía buscar refugio en su misericordia y librarse no solamente ella, sino su familia. Y les dice a los espías: por favor, cuando ustedes vengan, sálvenos, no nos condenen como el resto de la nación. Estos dos espías se comprometieron a cumplir eso. Fueron y le contaron a Josué. Y Josué, cuando ya nos encontramos aquí en el capítulo 6 de este libro, nos vemos a Josué diciéndoles al pueblo, antes de pegar el grito, el momento que habían dado ya las 7 vueltas a Jericó, en el 7º día, él les dice al pueblo: griten con fuerza, pero una cosa antes de nada, no se olviden de ir y rescatar a Rahab y no matar a ella ni a nadie en su casa. Les llama la atención a los dos espías que habían ido y le dicen: vayan ustedes y búsquenla y libérenla y pónganla entre el pueblo. El pueblo gritó en ese instante, los muros cayeron, la gente que estaba dentro de la ciudad cayó en pánico. Israel subió con toda autoridad, destruyó a todos, y los dos espías entraron y rescataron a esta mujer que por fe estaban encontrando su salvación. Fue llevada hacia el pueblo de Israel, fue librada ella y su familia, y en ese instante ella encontró la verdadera manifestación de la misericordia de Dios, quien la libró a ella y a su familia de la condenación. Lo más hermoso de esta historia de fe es de que Rahab después se llegó a casar con alguien que era israelita, y por medio de ella poder tener un hijo, quien vendría a ser después uno de los ascendientes de David, y por ende
ascendientes del Señor Jesucristo. Vemos en ese instante cómo la fe de esta mujer la introdujo en la familia de Dios. En Gálatas, en el capítulo 3, nosotros leemos que es por la fe, aquellos que no hemos sido judíos, por la fe en Dios y por la fe en Jesús, es que nosotros entramos a ser parte de la familia de Abraham por la fe. Siendo gentiles, entramos en esa familia, la familia de Dios, el pueblo escogido por Dios a través de Abraham y de su simiente. La fe nos otorga el perdón. La Biblia nos dice que es la fe la que nos justifica, es la fe la que nos otorga el perdón, es la fe la que nos salva de la condenación y nos da vida eterna, y es la fe la que nos introduce en la familia de Dios. Así es de que es la fe y solamente ella la que nos puede salvar a nosotros y otorgarnos el perdón. La pregunta para nosotros es, ¿usted ya tiene esa fe? ¿Usted ya ha visto en Jesucristo como su Señor y Salvador? Cristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, pagar por nuestra condenación, y es nuestra fe en Jesucristo lo único que nos puede salvar. Así como Rahab puso su fe en un Dios misericordioso y lleno de gracia, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza no en quién somos nosotros, sino en la obra de Cristo, y en que en esa obra está basada la misericordia y la gracia de Dios para nosotros poder recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, para poder llegar al cielo y no sufrir la condenación. Tenemos que poner nuestra esperanza en nuestro Dios misericordioso y lleno de gracia, a través de Cristo. Así es de que si usted no ha puesto su esperanza en Jesús, le animo a que lo haga. Dios quiere perdonarle. No importa cuántos pecados haya cometido, no importa qué clase de pecado usted haya cometido. Como vemos en el ejemplo de Rahab, no era una mujer digna ante muchos de nosotros. Y la verdad es que ninguno de nosotros somos dignos por quienes somos ante Dios. Por eso a través de nuestra fe que nosotros podemos tener perdón. Y Dios puede perdonarle a usted sus pecados de la misma manera como Dios perdonó a Rahab. Así es de que ponga su esperanza en Jesús. Crean que Él es el único que le puede salvar. Y Dios le dará perdón y vida eterna. Si usted ya sabe esta verdad, cuéntele a otros. Y anímeles a esas personas a que igual que Rahab, e igual que usted y yo, pongamos nuestra esperanza en un Dios bueno y perdonador. Que Dios le bendiga y hasta pronto.